¿Cuál? ¿Y a ti? ¿También te placería empezarte el latino? Entonces, vate al Atadillo y regístrate en nuestros cursos de latino, así como en nuestros ateliers de Rashi y Solitreo. Al vermos. Y además de todo esto, también fuiste y eres uno de los miembros de Latino Comunidad que apareció el concurso de cuenticos en Latino, que si no estoy errado propuso hay un año otro uno miembro de Latino Comunidad, Hernán Rodríguez, de Santiago de Sí. Chile. Y bueno, tan concurso este año también, si no estoy errado. Sí, queremos, perdona, te entellaste un poco. Si vamos a hacer el concurso otra vez, Sí, sí, dices. sí, decía que tan Sí, grande reuscita tuvo que se va a repetir el concurso este año sí, sí, también. sí, sí, lo queremos hacer, sí, y ahora estamos en esto. Así que yo, Brian Kirsten, Rachel y otra manceba que había conocido en otro grupo creo, el grupo de Gloria, Lily, se ofreció para ser voluntario a ayudar en la organización y los aparellos para el concurso de este año y ahora estamos en los aparellos y estamos mirando a dónde vamos a anunciar el concurso. Queremos eh, hacerlo de una manera un poco diferente. Este año queremos dos grupos. Queremos organizar dos grupos. Uno para principiantes, o sea que la gente que se está empezando la lengua ama no habla perfecto. Y otro grupo para los que se la empezó en su chique. O sea que son, vamos a decir, nativos, o sea que queremos decir avanzados. Así que Ujú. queremos tener dos grupos en que o sea que la crítica, la evaluación va a ser muy semejante, son dos grupos para que haya un poco más de igualdad en el momento del juzgado. Así que, Ujú, yeah. maravillas. Y bueno, los ganadores y ganadoras del cabo concurso se publicaron, se quitaron los artículos o los cuenticos que ellos escribieron en Sephardic Horizons. ¿Es esto mismo cuál lo va a fitar con los Eh, nuevos ganadores o qué idea tenés? espero que sí. Así que vamos a ver si, si los directores y los encargados de las publicaciones van a querer hacerlo de nuevo. Además, yo creo que sí y no. Dudo que haya ningún problema con repitar con el mismo o un proceso parecido a lo que hicimos el año pasado. Así que espero que... Y yo espero tener, o sea que buscar otros lugares para publicar y no sé, no tenemos todo aparejado ainda, yo creo que haya más visibilidad y más publicidad no solo para el concurso, también para los ganadores del concurso. Así que Ahí, también, también me placería buscar no sé, un grant o algo así para poder hacerlo un poco más atractivo. Aquel también es muy difícil. Eso requiere mucho recurso y mucha organización para hacer. ujú, ujú. Sí, bueno, no, y como ya lo dijiste, ¿no? El demandar paradas a cualquier institución para, no sé si en el avenir, para este concurso que ya viste que tiene una grande reushita y mucha gente mandó sus cuenticos, mismo en el avenir quitar un libro que tiene todos los cuenticos que se mandaron o los millores. Sí. Y yo creo que Hernán ya habló de aquel. También requiere mucha organización y no es tan fácil así que no es tan quitar un libro y todo. Tenemos que ir un poco a vagar. Sí, queremos pushar mucho el concurso para que sea también otro, no sé, otra cosa que pueda ayudar a pushar la lengua. Bueno,
mismo desde aquí vos sueltamos grande reushita con esto y no sé si te placería, ahora que hablaste de los reclam, meter tu reclam aquí en el filmo y Ah, decirnos cuál o más o manco es la data que tenés ahora en el meollo de mandar los ah, cuentos. yo creo que la data, a ver, tenemos previsto hacer, así que la data del Cava para entregar los libros, si no me hierro, va a ser a finales de enero. Queremos dejar un poco de tiempo después del nuevo año y así la gente después de la fiesta puede escapar sus cuentos y entregárnoslo. Ainda no sabemos, ainda porque tenemos que finalizar o escapar el anuncio y todo. Así que va a ser por ahí. Ujú. Bueno, entonces dejamos a la gente pensando ya las Perdona, es que ideas. ainda no puedo decir la data final, va a ser por ahí. Maravillas. Y vas a meter vas a dejar saber de la data del concurso en Latino Comunidad, seguro Sí, en el sí, canal de YouTube y mismo en Instagram, ¿no? En Caminando y Hablando. sí. Y también en Facebook, en donde fuera. Así que otra cosa que queremos hacer es anunciarlos en más lugares. Porque en el año pasado tuvimos así que la suerte, fuimos muy afortunados de que mucha gente ofreció a sus canales y sus medios para anunciar el concurso. Y así que queremos hacer a, a más este año para que haya más participación. Así que a mí me placería que lleguemos a más de 100 participantes o algo así, ¿no? Aunque que va a matar a los, los jugadores, ¿sabes? Que son Bueno, muy pocos. como decimos en latino, hasta 120. Sí, exacto, exacto.